Perú no puede ser un país rico y civilizado. Lo escupí en el silencio de mi mente, una convicción amarga forjada en el fuego de experiencias pasadas. Yo era Seba, tripulante de cabina de una prestigiosa aerolínea estadounidense, y en ese momento, el terror de un aterrizaje de emergencia nos envolvía. El destino, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. En mi cabeza, solo había una imagen, el recuerdo de un viaje a otra ciudad latinoamericana, un torbellino de suciedad, desorden y una grosería que se te pegaba a la piel. Estaba segura, absolutamente convencida, de que Perú sería igual. Un país caótico, sucio, frío e incómodo. Pero cada momento que pasé en esa tierra desafió mis prejuicios hasta romperlos. La increíble eficiencia del personal del aeropuerto en medio de la crisis. Una simple taza de mate de coca en un hotel que me devolvió el alma al cuerpo. El niño que encontró la billetera de mi colega y corrió para devolverla sin esperar nada a cambio. Las mujeres que caminaban solas y seguras por las calles iluminadas de Miraflores en plena noche. Y finalmente, el golpe de gracia, un baño público en un centro comercial, tan limpio que parecía un santuario. Mi corazón, teñido por el cinismo, fue traicionado una y otra vez por la realidad, hasta que mis defensas cayeron y las lágrimas brotaron. ¿Qué es la verdadera riqueza? Yo, que crecí rodeada del lujo y la opulencia de una metrópolis moderna, encontré la respuesta en el lugar que menos esperaba. La historia que voy a contarles hoy sacudirá sus certezas, de una manera silenciosa pero profunda. Quédense hasta el final, porque esto es más que una anécdota de viaje, es el descubrimiento de un tesoro que no brilla, pero ilumina. Antes de que esta revelación me golpeara, antes de que mis pies tocaran suelo peruano, esa frase, Perú no puede ser un país rico y civilizado, era un dogma arraigado en lo más profundo de mi ser. Mi nombre, como les dije, es Sarah, y mi oficina es el cielo. Amo mi trabajo, la conexión con personas de todo el mundo, la sensación de ser un puente entre culturas. Pero si soy completamente honesta, jamás sentí la más mínima curiosidad o expectativa por Perú, ni por ningún país de Latinoamérica. Para mí, eran todos cortados por la misma tijera, un desorden pintoresco en el mejor de los casos, un caos peligroso en el peor. ¿Por qué pensaba así? Parte de esa amurallada percepción nació hace unos años, durante una escala forzosa en el aeropuerto de otra capital de la región. Fue una bofetada de realidad. Al bajar del avión, lo primero que me recibió fue un olor agrio y basura desbordando de los contenedores. Los baños estaban inundados, sin papel, un desastre. Los pasajeros y el personal del aeropuerto parecían atrapados en una competencia de gritos, con rostros tensos y agotados. Cuando me perdí y pedí indicaciones, la respuesta fue un gesto displicente y una palabra murmurada con fastidio. Esa imagen, Latinoamérica igual a suciedad y mala educación, se grabó a fuego en mi memoria y, con el tiempo, se convirtió en una verdad incuestionable. Y no era solo eso. En mis vuelos diarios, los pasajeros provenientes de ciertos países de la región a menudo ponían a prueba mi paciencia. Pateaban los asientos, bloqueaban los pasillos con su equipaje, hablaban a un volumen atronador. A pesar de nuestras amables peticiones, la conducta se repetía a los pocos minutos. Nosotros, los tripulantes, debemos mantener la compostura y el lenguaje cortés, así que no nos quedaba más que suspirar internamente y contar los minutos para el aterrizaje. Experiencia tras experiencia, mi prejuicio se solidificó como el concreto. Perú seguro es igual, me decía. Aún así, yo amaba mi profesión. El sueño nació a los 10 años, en mi primer viaje a Europa con mi familia. Recuerdo a una azafata, una mujer de sonrisa cálida que me tomó de la mano cuando me perdí volviendo del baño. Su calma, su elegancia, me pareció la de una diosa del cielo. Ese día, nació en mí el deseo de ser como ella. Por eso, en mi juventud, elegí los libros en lugar de las fiestas. Estudié idiomas, turismo, relaciones internacionales. Luché con uñas y dientes para ganarme mis alas y volar por el mundo como tripulante de cabina en vuelos internacionales. Y así llegamos a ese día. El vuelo tenía como destino Santiago de Chile. Un viaje rutinario. Debería haber sido un día más de sonrisas, servicio a bordo y un aterrizaje suave. Pero ese vuelo estaba destinado a ser el epicentro de un terremoto que sacudiría los cimientos de mi vida. En ese momento, mientras el avión se deslizaba sobre un manto de nubes, yo no tenía ni la más remota idea. Habíamos despegado de Miami, cortando el cielo azul del Caribe. Acababa de terminar el servicio de bebidas y me tomé un respiro para observar la cabina. Familias ansiosas por sus vacaciones,
Jóvenes enamorados riendo en voz baja, ejecutivos absortos en sus libros. Cada asiento contenía una historia. Observando ese pequeño universo, sentí una punzada de satisfacción, pensando que el día terminaría sin contratiempos. Fue en ese preciso instante que la puerta del destino se abrió de par en par, sin previo aviso. Una voz tranquila desde la cabina de mando anunció: «Estimados pasajeros, en breve estaremos sobrevolando territorio sudamericano». Pero sus palabras fueron brutalmente interrumpidas. Un pan, sordo y violento, retumbó desde el ala derecha. El avión se estremeció. Un grito ahogado se escapó de varias gargantas. Mi corazón dio un vuelco, martillando contra mis costillas. Todos, incluyéndome, supimos instintivamente que algo andaba terriblemente mal. Un segundo después, la voz del capitán, ahora cargada de una tensión controlada, volvió a sonar por los altavoces. Hace un momento, se activó una alarma de incendio en el motor derecho. Hemos activado el sistema de extinción y apagado dicho motor. Continuamos el vuelo con el motor izquierdo. Por favor, mantengan la calma. Hizo una pausa que pareció una eternidad. Desviaremos nuestro destino. Realizaremos un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú. Un murmullo de pánico recorrió la cabina como una corriente eléctrica. Niños que empezaban a llorar, adultos con el rostro pálido como el papel. Yo misma, a pesar de los simulacros, sentía un temblor incontrolable en mis piernas. Pero como tripulante de cabina, mi deber era uno solo: proyectar una calma que no sentía. Todo está bien. Estamos aquí para cuidarlos. Forcé una sonrisa, caminé por el pasillo, repartiendo palabras de aliento. En mi interior, un grito silencioso resonaba: ¿de verdad todo va a estar bien? Pero una azafata debe ser la última en perder la compostura. En ese momento, no podía saberlo. No podía imaginar que en unas horas, en esa tierra que yo despreciaba, sería testigo de escenas que destrozarían mis prejuicios y me darían una nueva y profunda respuesta a la pregunta: ¿qué es la verdadera riqueza? El impacto sordo que vino del ala derecha nos apretó el corazón a todos al instante. La frase falla de motor, tantas veces repetida en los simuladores de entrenamiento, se había materializado frente a nosotros. La iluminación de la cabina seguía siendo suave y cálida, pero el aire se había vuelto denso, irrespirable, cargado de un miedo palpable. Fuego en el motor. Motor derecho apagado. Volando solo con el motor izquierdo. La voz serena del capitán, un testamento a su profesionalismo, resonaba en la cabina. Pero la calma de su tono no pudo contener la ola de pánico que se extendió entre los pasajeros al comprender el significado de sus palabras. Llantos, susurros de oraciones, voces que hablaban rápido para ocultar el temblor. Todos los sonidos de la cabina se fundieron en un zumbido caótico que taladraba mis oídos. Mi propio corazón latía con una fuerza desbocada, amenazando con salirse por mi garganta. Pero sabía que, si mostraba mi pánico, todo estaría perdido. La tripulación es el último bastión de calma para los pasajeros. Debes mantenerte serena, pase lo que pase, me repetía una y otra vez en mi mente. Avancé por el pasillo, paso a paso, hablando con los pasajeros que se encogían en sus asientos. Tranquilos, estamos con ustedes. Aterrizaremos de forma segura en Lima. Confíen en nosotros. Sentía un ligero temblor en mi propia voz, pero me esforcé con toda mi voluntad para que mi sonrisa no se quebrara. Le di una toalla a una madre que apretaba la mano de su hijo pequeño, que lloraba en silencio. Le indiqué a un hombre con la respiración agitada que inhalara y exhalara profundamente. Quería creer que cada hora de entrenamiento, cada vuelo, me había preparado para este preciso momento. Sin embargo, en mi interior, la ansiedad era un nudo que no podía desatar. Volar una larga distancia con un solo motor. En teoría, es posible. En la práctica, en la inmensidad del cielo, cualquier cosa puede suceder. La noche oscura fuera de la ventanilla me parecía más profunda, más amenazante que nunca. Eventualmente, un nuevo anuncio del capitán. Nos estamos aproximando al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tiempo estimado de llegada, 40 minutos. Por favor, prepárense para la posición de impacto. Bajen la cabeza, abracen sus rodillas y aseguren firmemente sus cinturones. La tensión en la cabina alcanzó su punto máximo. Las voces de mis compañeros resonaban, instruyendo a los pasajeros. Yo misma me agaché, moviéndome por el pasillo, repitiendo una y otra vez: todo estará bien.
Pero esa frase se había convertido más en una plegaria para mí misma que en una afirmación para ellos. La percepción del tiempo se distorsionó. 10 segundos se sentían como un minuto como una hora. La distancia a Lima parecía una eternidad inalcanzable. Luchaba por mantener la calma. De reojo, vi a una pareja de ancianos en un asiento delantero. Se tomaban de las manos con fuerza, mirándose y asintiendo levemente. A pesar del terror, se daban fuerza el uno al otro. Esa imagen me conmovió profundamente. Un renovado sentido de misión, de proteger a estas personas, me dio una fuerza que no sabía que tenía, empujando el miedo a un segundo plano. Finalmente, una franja de luces apareció en la oscuridad exterior. La pista de aterrizaje del Jorge Chávez. Las luces de guía, alineadas como una promesa en la negrura, parecían darnos la bienvenida. Aterrizaje inminente. Posición de impacto, ahora. El anuncio final resonó, y la cabina entera se sumió en un silencio sepulcral, como si todos nos hubiéramos convertido en un solo ser. Nadie respiraba. Solo esperábamos. Me arrodillé en el pasillo, bajé la cabeza y recé con todo mi ser: por favor, déjanos llegar a tierra sanos y salvos. Al segundo siguiente, el avión se sacudió violentamente. Un estruendo metálico y profundo anunció que las ruedas habían tocado el asfalto. El impacto recorrió cada fibra de mi cuerpo. Inmediatamente, el rugido de los motores en reversa. Apreté con fuerza el asiento, contuve la respiración, aguantando. Los segundos se estiraron. Lentamente, la velocidad disminuyó hasta que, finalmente, el avión se detuvo por completo. Y entonces, de la nada, un aplauso. Primero uno, luego unos pocos más, y en un instante, la cabina entera estalló en un torbellino de aplausos y sollozos de alivio. Mis propios ojos se llenaron de lágrimas. Estar viva. Un hecho tan simple, tan básico, que nunca había sentido con tanta intensidad. Pero en medio del alivio, nuestro trabajo no había terminado. Teníamos que evacuar a todos. La emergencia no había concluido. Y fue aquí, en este preciso momento, donde comenzó mi verdadero viaje, el que me llevaría a presenciar las maravillas de un país que yo había juzgado sin conocer. Cuando el avión se detuvo por completo, la cabina se inundó de aplausos y vítores de alivio. Pero para nosotros, la tripulación, la verdadera prueba acababa de comenzar. A pesar de haber aterrizado, el motor derecho estaba inutilizado. El riesgo de un segundo incidente era real. Nuestra misión era evacuar a todos, de forma rápida y segura. Por favor, mantengan la calma. Vamos a realizar una evacuación de emergencia. No se levanten de sus asientos hasta que se les indique. Mis colegas y yo gritábamos las instrucciones, usando no solo nuestras voces, sino también nuestras miradas y gestos para calmar a los pasajeros y prevenir el pánico. Un sonido sordo y un silbido anunciaron la apertura de las puertas y el inflado de los toboganes de emergencia. Al verlos desplegarse fuera de la ventanilla, un escalofrío recorrió mi espalda. Era real. Pero no había tiempo para dudar. Dejen su equipaje. Salgan rápido, gritábamos, guiando a los pasajeros hacia los toboganes. Los primeros dudaron, paralizados por el miedo, pero con un suave empujón y una palabra de aliento, se lanzaron. Verlos deslizarse dio confianza a los siguientes, que saltaron sin vacilar. Era una cadena de miedo y coraje. Y abajo, en la pista de aterrizaje, ya nos esperaba el personal de tierra del aeropuerto Jorge Chávez. Hombres con chalecos fluorescentes, mujeres con luces de guía rojas. No sonreían, pero tampoco mostraban pánico. Con una calma y una eficiencia asombrosas, recibían a los pasajeros y los guiaban hacia una zona segura en filas ordenadas. Me quedé sin aliento. ¿Cómo es posible tanta rapidez y organización? En mi mente, resurgió el recuerdo de aquella otra emergencia en otro país. El personal de tierra estaba sumido en el caos, nadie daba órdenes claras, los pasajeros se empujaban y gritaban. Por más que intentamos poner orden, la situación se convirtió en una estampida. La diferencia entre ese recuerdo y lo que estaba viendo en Lima era abismal, como si fueran dos planetas distintos. Por aquí, por favor. Con calma, avancen con cuidado. Las voces, en español y en inglés, tranquilizaban a cada pasajero mientras los guiaban con una rapidez metódica. Madres con niños en brazos, parejas de ancianos, jóvenes con el rostro aún pálido. Nadie se quedaba atrás. Uno tras otro, eran conducidos a un lugar seguro.
En ese momento, un sentimiento poderoso e inesperado me invadió. Este país es diferente. El profesionalismo del personal del Jorge Chávez era tan impecable que me obligó a cuestionarlo todo. Finalmente, el último pasajero se deslizó por el tobogán. La tripulación lo seguimos. Al tocar el suelo, sentí el impacto en mis rodillas, pero me levanté de inmediato, observando la escena. A pesar de ser una emergencia, reinaba un extraño sentido del orden y la serenidad. Los equipos de tierra se comunicaban entre sí con frases cortas y precisas, moviéndose como si fuera una coreografía ensayada 1000 veces. Una de mis compañeras, Jessica, se acercó y susurró, «Es increíble. Nunca he visto una evacuación tan fluida». Asentí en silencio. Como tripulante de cabina, he estado en aeropuertos de todo el mundo, pero nunca había presenciado un nivel tan alto de preparación y ejecución para proteger vidas humanas. Pero en ese momento, yo solo había visto el prólogo. En los días que pasaría en Perú, me esperaban innumerables sorpresas y emociones que terminarían de demoler mi cinismo. Mientras el viento frío de la noche limeña me golpeaba el rostro, un susurro nació en mi interior: Perú. ¿De verdad es un país sin riqueza? Esa pregunta se convertiría en la llave que abriría la puerta a una respuesta que cambiaría mi visión del mundo para siempre. Mientras nos guiaban a través de la pista de aterrizaje del Jorge Chávez, el orden seguía siendo asombroso. Los equipos de emergencia, vestidos con chalecos amarillos y naranjas, alzaban sus luces rojas, pero sus voces no transmitían urgencia, sino una calma tranquilizadora. Por aquí, con cuidado. No se apresuren, están a salvo. Cada una de esas palabras parecía disolver la tensión en los hombros de los pasajeros. Vi a la pareja de ancianos ser asistida por un joven trabajador del aeropuerto. Vi a la madre con su hijo recibir una manta mientras agradecía entre lágrimas. Me detuve un instante, sobrecogida. Debería ser una escena de caos, pero en su lugar, había un orden sereno. Nadie empujaba, todos respetaban su turno, y el personal de tierra vigilaba a cada persona, hablándoles con una calma que contagiaba. Inevitablemente, mi mente volvió a esa experiencia en China. Un simple retraso de vuelo había provocado una turba furiosa en el mostrador, y el personal respondía a los gritos con más gritos. El aire estaba cargado de hostilidad. Yo misma había presenciado escenas así innumerables veces, y había llegado a aceptar el caos como algo inevitable. Pero lo que veía en Lima era de otro universo. ¿De verdad esto es un país latinoamericano?, me pregunté. En ese momento, mi mirada se cruzó con la de un miembro del personal de tierra. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con una expresión serena. En medio de la emergencia, me dedicó un leve asentimiento de cabeza. Sus ojos, increíblemente tranquilos, parecían decir, todo está bajo control. Fue un gesto simple, pero sentí como si una pequeña llama de calidez se encendiera en mi pecho. La tripulación fuimos los últimos en abandonar la zona, después de confirmar que no quedaba nadie en el avión. Durante todo ese proceso, la eficiencia del equipo peruano no flaqueó. La comunicación por radio era fluida, los heridos leves eran atendidos con rapidez por los paramédicos, y las listas de pasajeros se organizaban con una destreza impecable. Parecían un equipo de élite, perfectamente sincronizado. Finalmente, nos condujeron al interior de una terminal. Allí, más personal nos esperaba con mantas y bebidas calientes. Los pasajeros, ateridos por el frío de la noche, recibían un vaso de café o infusión, y sus rostros se relajaban al instante. ¿Se encuentra bien?, le pregunté a una joven trabajadora que me ofreció una bebida. Sin mostrar rastro de cansancio, me sonrió y asintió. Lo importante es que todos están a salvo. El resto, déjenlo en nuestras manos. Sus palabras, tan sencillas y genuinas, me llegaron al alma. Fue ahí que sentí como esa coraza que había construido, la idea de que toda Latinoamérica es igual, comenzaba a resquebrajarse. Por supuesto, una parte de mí seguía escéptica. Bueno, esto es un aeropuerto internacional, están entrenados para esto. Seguro que la ciudad es otra cosa. Ese último vestigio de mi prejuicio aún se aferraba a mí. Pero la experiencia que nos esperaba en el hotel estaba a punto de darle el golpe de gracia a esa última barrera. Dentro de la terminal, con una manta sobre los hombros y un vaso caliente entre las manos, la tensión de mi cuerpo comenzó a disiparse. El vapor que ascendía del vaso parecía llevarse consigo el peso de mis hombros. Pero el agotamiento físico y mental era profundo, y podía verlo reflejado en los rostros de mis compañeros. «¡Qué día de porquería!», suspiró Jessica, mi colega,
dejándose caer en una silla. Ella era una veterana, curtida en 1000 batallas en rutas de Medio Oriente, siempre fuerte y decidida. Pero ahora, su voz sonaba resignada. Y ahora, varadas en Perú por quién sabe cuántos días. Solo de pensarlo me da pereza. Ni me lo digas, añadió otra compañera. El hotel que nos consigan a última hora seguro será un cuchitril, sucio y barato. Un murmullo de acuerdo se extendió entre el grupo. Yo permanecí en silencio. Entendía su frustración. Habíamos tenido pésimas experiencias en alojamientos improvisados en otros países. Baños atascados, duchas de agua fría, insectos. Era lógico que esperaran lo peor. La última vez que tuvimos una escala forzada en Caracas fue una pesadilla, continuó Jessica. El personal del aeropuerto era hostil, el hotel estaba lleno de polvo. Es imposible descansar así. Y ni hablar de salir a la calle. Siendo extranjeras, somos un blanco fácil. Si intentas hablar en inglés, te miran con desprecio. Mientras escuchaba la letanía de quejas, recordé lo que acababa de presenciar. La eficiencia del personal de tierra. El hombre que me transmitió calma con una sola mirada. La joven que me dijo lo importante es que están a salvo. ¿De verdad Perú será igual? La duda era una pequeña semilla germinando en mi mente, pero no me atreví a expresarla. Si en ese momento hubiera dicho quizás Perú es diferente, mis agotadas compañeras probablemente me habrían fulminado con la mirada. Habría sido como remar contra la corriente. Mejor no salgamos del hotel mañana. No quiero meterme en problemas, sentenció alguien. Todos asintieron. Yo forcé una sonrisa de acuerdo, pero por dentro, mis sentimientos eran un torbellino. Después de ver la profesionalidad en el aeropuerto, ya no podía aceptar ciegamente la idea de que Perú era como el resto. Poco después, un autobús nos recogió para llevarnos al hotel. Mientras recorríamos la carretera por la noche, las luces de los distritos de Lima se vislumbraban a lo lejos. Los neones de los edificios, las farolas alineadas, el tráfico fluido. Por alguna razón, esa vista me transmitió una extraña sensación de orden y paz. Debe ser una coincidencia, me dije a mí misma, pero mi corazón comenzaba a calmarse. Mi mente se debatía entre el prejuicio y la realidad. Y esa batalla interna estaba a punto de llegar a un clímax inesperado al llegar al hotel. El autobús se deslizó silenciosamente por las calles nocturnas y finalmente se detuvo frente a un hotel en el corazón de Miraflores. Para ser sincera, mis expectativas estaban por los suelos. Hoteles improvisados en emergencia solían ser sinónimo de habitaciones baratas y servicios mínimos. Esperar comodidad después de un aterrizaje de emergencia era, en mi experiencia, un error. La puerta del autobús se abrió, y con el aire fresco de la noche, entró a mi vista el lobby del hotel. Una iluminación cálida creaba una atmósfera acogedora. Detrás del mostrador de madera pulida, se extendía una alfombra suave. El exterior no era ostentoso, pero todo el lugar emanaba una inexplicable sensación de limpieza y calidez. Un hombre de traje se acercó para recibirnos. Bienvenidas. Entendemos que han pasado por una experiencia muy difícil. Por favor, esta noche descansen y siéntanse seguras. Me detuve en seco. Ya había escuchado palabras similares del personal del aeropuerto, pero jamás esperé que el personal de un hotel, avisado a última hora, nos recibiera con tanta empatía y comprensión. Pero la sorpresa mayor estaba por llegar. El hombre nos ofreció algo que llevaba en una pequeña bandeja de plata. Eran tazas humeantes. Un mate de coca para la altura y el cansancio. Les ayudará a relajarse. Un aroma herbal y reconfortante flotó en el aire. Me quedé paralizada. La tensión que había estado oprimiendo mi pecho comenzó a disolverse como azúcar en agua caliente. Una simple taza de té. ¿Cómo puede hacerme sentir tan segura? Acerqué la taza a mis labios. El calor suave se extendió por mi boca, y sentí que las lágrimas estaban a punto de brotar. Después del check-in, subí a mi habitación, donde me esperaba otra revelación. Al abrir la puerta, me recibió un sutil aroma a madera limpia. Las paredes de colores neutros, el suelo impecable, la cama perfectamente tendida. Todo parecía diseñado con un solo propósito, hacerte sentir en paz. Sobre la mesita de noche, había una tarjeta escrita a mano. En un inglés cuidado, aunque no perfecto, decía, gracias por hospedarse con nosotros esta noche. En el refrigerador encontrará bebidas de cortesía. Esperamos que pueda reponer sus fuerzas.
Atentamente, Javier, gerente de turno. Sostuve la tarjeta en mis manos, y recordé el nombre en la solapa del hombre que nos recibió en el lobby. Javier. Esta persona, en medio del ajetreo de recibir a una tripulación entera sin previo aviso, se había tomado el tiempo de escribir una nota personal para cada una de nosotras. Al darme cuenta de eso, sentí un calor intenso en el pecho. Un aterrizaje de emergencia en un país desconocido. Llegar a un hotel con el corazón en un puño y ser recibida con este nivel de cuidado y detalle. Era algo que jamás había imaginado. Desde las habitaciones contiguas, escuché las voces de mis compañeras: oye, esto está impecable, no está nada mal para ser de emergencia. Incluso alguna comentó, con tono de sorpresa: definitivamente, Perú es diferente. Me senté en el borde de la cama, con la tarjeta aún en la mano, y respiré hondo. Por la ventana, a lo lejos, aún se veían las luces parpadeantes de la pista del aeropuerto. La gente que salvó nuestras vidas esa noche, y la gente que ahora nos ofrecía un refugio para sanar. Cada uno de esos gestos fortalecía en mi corazón la corazonada de que Perú era, en efecto, diferente. Esa noche, dormí profundamente. Desde que empecé a volar, nunca había podido descansar tan plácidamente después de una emergencia. Pero esto era solo el comienzo. Al día siguiente, me esperaba una imagen aún más impactante de este país. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de ligereza que me sorprendió. Normalmente, el día después de una emergencia, el agotamiento se siente como un peso en los huesos, y me despierto antes de que suene la alarma con una sensación de pesadumbre. Pero ese día, me sentía renovada. Las sábanas suaves y el sueño profundo habían ayudado, pero lo más notable era que la tensión de mi mente se había evaporado por completo. Me levanté y abrí las cortinas. La luz de la mañana inundó la habitación, iluminando un paisaje urbano ordenado con parques verdes a lo lejos. Una ciudad que, a pesar de su tamaño, poseía una belleza serena. En ese instante, sentí como mi prejuicio de que las ciudades latinoamericanas eran caóticas y desordenadas se desvanecía un poco más. Mis ojos se posaron en la tarjeta sobre la mesita de noche. La había dejado allí, incapaz de tirarla. Recordé la frase sobre las bebidas de cortesía y abrí el pequeño refrigerador. Dentro, perfectamente alineadas, había botellas de agua mineral y pequeños jugos en lata. Las etiquetas estaban todas mirando al frente. Era un detalle trivial, pero ese orden meticuloso resonó en mí. Entré al baño y la sorpresa fue aún mayor. Los azulejos blancos brillaban, reflejando la luz. El espejo estaba impecable, sin una sola mancha o huella dactilar. La ducha cromada relucía, y no había ni una gota de agua en el suelo. Dejé escapar un suspiro. ¿Cómo es posible? Siendo honesta, mi mayor temor sobre los hoteles en la región era la limpieza, especialmente en los baños. La impresión de un baño puede definir la percepción de un país entero. Habiendo visto innumerables instalaciones insalubres, había proyectado esa misma imagen sobre Perú. Pero esa idea acababa de ser pulverizada. Tomé una ducha y me sequé con una de las toallas dispuestas. Era suave, de alta calidad. Pero lo más impactante fue su aroma a limpio, un perfume que parecía calmar el alma. Era como si cada objeto en esa habitación, cada toalla, susurrara un mensaje: queremos que te sientas cuidada. Al salir de la habitación, me encontré con otra escena sorprendente en el pasillo. Una empleada de limpieza estaba trabajando, empujando su carrito en silencio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se detuvo y me ofreció una profunda inclinación de cabeza, una reverencia respetuosa. No intercambiamos palabras, pero la sinceridad de su gesto me llegó al instante. En el lobby, Jessica ya me estaba esperando, con los ojos brillantes. Oye, ¿dormiste bien? Yo dormí como un bebé. Es como estar en otro mundo. Lo sé, siento lo mismo, le respondí. Ambas sonreímos. Nosotras, que hasta ayer repetíamos seguro es como todos los demás países, ahora estábamos genuinamente agradecidas por haber podido descansar de verdad. Sentí como si una pesada cadena se hubiera soltado de mi interior. En ese momento, Javier, el gerente de turno de la noche anterior, nos vio desde el mostrador y se acercó. Buenos días. ¿Pudieron descansar? Sí, maravillosamente. Muchas gracias, respondí con naturalidad. Él sonrió, satisfecho. El clima está hermoso hoy. Si deciden salir a explorar un poco, estoy seguro de que lo disfrutarán.
Esa simple frase calentó mi corazón. No era una cortesía vacía, sentí que realmente se preocupaba por nuestro bienestar. Esa noche y esa mañana en el hotel fueron un shock. Me di cuenta de cuán superficial y errada era mi creencia de que toda Latinoamérica es igual. Y comprendí el poder que tienen la limpieza y la serenidad para transformar el estado de ánimo de una persona. Pero mi experiencia en Perú apenas comenzaba. Jessica y yo, con los ánimos renovados, decidimos dar nuestro primer paso en la ciudad. Y lo que vimos en las calles y en un centro comercial nos llevaría a una revelación aún mayor. Después del desayuno, Jessica y yo nos encontramos en el lobby. La pesadilla del aterrizaje de emergencia parecía un sueño lejano. Nos sentíamos tan renovadas que la idea de explorar un poco la ciudad surgió de forma natural. ¿A dónde podríamos ir?, le preguntamos a la recepcionista. Jessica, sin dudarlo, dijo, he oído hablar de un centro comercial construido sobre un acantilado, Larcomar. La joven de la recepción sonrió y sacó un mapa. Es una excelente elección. Pueden caminar por el malecón, la vista es preciosa. Con un bolígrafo rojo, trazó una ruta clara en el mapa, añadiendo anotaciones en inglés al lado de los nombres de las calles. Esto sí que es ayuda para turistas, susurró Jessica mientras tomaba el mapa. Asentí. En otras ocasiones, al pedir indicaciones, habíamos recibido respuestas vagas y confusas. Pero aquí, la atención era tan detallada como si estuvieran guiando a un miembro de su propia familia. Al salir del hotel, el aire de la mañana era fresco y limpio, como si lavara los últimos restos de la ansiedad de ayer. Seguimos la ruta indicada. Lo que nos sorprendió fue la impecable señalización bilingüe en cada esquina. Las flechas y los carteles eran tan claros que era imposible perderse. Cualquiera podría orientarse aquí sin problemas, comentó Jessica, guardando el mapa. Mientras caminábamos por el malecón de Miraflores, con el océano Pacífico extendiéndose a nuestra derecha, me encontré observando a la gente. Corredores, personas paseando a sus perros, parejas sentadas en los bancos. Había una atmósfera de tranquilidad y seguridad. Nadie parecía apurado o estresado. Era una escena de normalidad pacífica que contrastaba violentamente con mis ideas preconcebidas. Llegamos al Larcomar y la vista nos dejó sin palabras. El centro comercial estaba literalmente incrustado en el acantilado, con terrazas que ofrecían una panorámica espectacular del océano. Esto es increíble, dijo Jessica. No podía estar más de acuerdo. El diseño, la limpieza, la forma en que se integraba con el paisaje. Era de clase mundial. Pero la verdadera sorpresa, el momento que cimentaría mi nueva percepción, estaba por llegar. Mientras disfrutábamos de un café en una de las terrazas, un incidente repentino rompió la calma. Jessica palideció y comenzó a buscar frenéticamente en su bolso. Mi billetera. No está. El pánico se apoderó de su rostro. Creo que la dejé en el baño cuando entramos. Se me heló la sangre. Perder una billetera en el extranjero es una de las peores pesadillas. Tarjetas de crédito, identificación, dinero. Perderlo todo significa el fin de cualquier viaje. Como tripulante, he consolado a innumerables pasajeros que han sufrido robos, y sé la desesperación que se siente. Tranquila, seguro la encontramos, le dije, aunque una voz cínica en mi interior me decía que era inútil. En cualquier otra parte del mundo, una billetera perdida es una billetera robada. Era una ley no escrita que yo había aceptado como una verdad universal. Pero estaba a punto de descubrir que en Perú, las reglas que yo conocía no aplicaban. Estaba a punto de ser testigo de otra faceta de la riqueza de este país. Al ver el rostro pálido de Jessica, un frío recorrió mi espalda. Estábamos en una terraza en Larcomar, con el majestuoso océano Pacífico de fondo, pero una nube oscura se había posado sobre nosotras. ¿Qué voy a hacer? Estoy segura de que la dejé en el baño, susurró, con la voz quebrada. Me levanté de un salto y corrimos de vuelta hacia los servicios higiénicos cerca de la entrada. Cruzamos el centro comercial, que estaba lleno de gente, y entramos al baño. Revisamos cada cubículo, cada rincón. Nada. No está. Alguien se la llevó, estoy segura, dijo Jessica, al borde de las lágrimas. Justo en ese momento, una voz infantil y tímida sonó detrás de nosotras. Señora. Nos dimos la vuelta. Un niño de unos 8 o 9 años nos miraba con grandes ojos oscuros. En su mano, sostenía la billetera de Jessica. Nos quedamos mudas.
Fue como una escena de una película, tan irreal que por un segundo pensé que estaba soñando. Jessica y yo nos miramos, incrédulas. El niño extendió la mano. La encontré en el lavadero, dijo en un español sencillo. Jessica tomó la billetera como si fuera un tesoro, la abrió y revisó el interior. Todo estaba allí. Las tarjetas, la identificación, el dinero. Todo intacto. Abrazó la billetera contra su pecho y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. No puedo creerlo. De verdad, no puedo creerlo. Miré al niño, que observaba la escena con una mezcla de curiosidad y confusión. Detrás de él, se acercó su madre. Jessica, recomponiéndose, sacó un billete de su billetera para dárselo al niño como agradecimiento. Toma, por tu honestidad. Pero la madre, con una sonrisa amable pero firme, puso una mano sobre la del niño y negó con la cabeza. No, señora. Gracias, pero no es necesario. Le estamos enseñando que hacer lo correcto es su propia recompensa. Esa simple frase me golpeó con la fuerza de una revelación. En un mundo donde la mayoría de la gente aprovecharía una oportunidad así, aquí, una madre le estaba enseñando a su hijo el valor de la integridad por encima de cualquier recompensa material. Gracias. De verdad, muchas gracias, logró decir Jessica. La madre y el niño sonrieron y se alejaron, perdiéndose entre la gente. Yo estaba en shock. Esto no era un acto de amabilidad aislado. Esto era un reflejo de los valores de una sociedad. La honestidad no era una excepción, era una norma que se enseñaba desde la infancia. Jessica, aún con la voz temblorosa, dijo, en Nueva York, en París, en cualquier otra ciudad. Mi billetera habría desaparecido para siempre. Sara, este país es especial. Después de la majestuosa vista del Pacífico, ahora la honestidad de su gente me había conmovido hasta lo más profundo. Dentro de mí, la vieja Sarah, la que afirmaba con arrogancia que Perú no podía ser un país rico, se desmoronaba, pieza por pieza. Esa noche, de vuelta en el hotel, una nueva pregunta se instaló en mi mente. ¿La riqueza son los rascacielos y los autos de lujo, o es el corazón de su gente? Y esa pregunta encontraría su respuesta definitiva al día siguiente, de la forma más inesperada. Después de la montaña rusa de emociones en Larcomar, Jessica y yo nos sentíamos extrañamente liberadas. Decidimos que no podíamos terminar el día así. He oído que el distrito de Barranco es hermoso de noche, sugerí. Y así, nos dirigimos hacia allí. Al bajar del taxi, mis instintos de supervivencia se activaron. En mi experiencia, en muchas ciudades del mundo, salir de noche como dos mujeres extranjeras era una invitación al peligro. Apreté mi bolso con fuerza, mi mirada escaneaba constantemente los alrededores, buscando cualquier señal de amenaza. Era un hábito grabado a fuego. Pero Barranco nos recibió con una escena completamente diferente. Las calles empedradas estaban iluminadas por faroles de estilo colonial. Familias paseaban tranquilamente, comiendo picarones de un puesto callejero. Parejas caminaban de la mano por el famoso Puente de los Suspiros. Grupos de amigas reían a carcajadas en la terraza de un bar. El aire vibraba con música y conversaciones animadas. Nadie parecía asustado. Nadie corría. Al contrario, la gente se movía con una calma y una alegría contagiosas. ¿Puedes creer esto, Sarah? Mira a esas chicas, caminando solas, susurró Jessica, señalando a un grupo de jóvenes que pasaban a nuestro lado. En nuestra ciudad, esto sería impensable en ciertos barrios. Era verdad. Era una bofetada a todas mis nociones de seguridad urbana. La escena era tan segura y vibrante que me sentía avergonzada de mi propio miedo inicial. Me acerqué al dueño de una pequeña galería de arte y le pregunté, con algo de timidez, disculpe, ¿es siempre así de seguro por la noche? El hombre sonrió, una sonrisa genuina. Claro, señorita. Barranco es un lugar tranquilo. Además, dijo, señalando a dos oficiales que patrullaban a pie, el serenazgo siempre está vigilando. Son parte de la comunidad, nos cuidan. Los oficiales nos vieron, nos dieron un cortés saludo con la cabeza y siguieron su camino. Me quedé atónita. He viajado por todo el mundo, pero nunca había sentido la seguridad como algo tan orgánico, tan integrado en la vida diaria de un lugar. La seguridad no era una fortaleza, era una atmósfera. Jessica, igual de impresionada, suspiró, este país no deja de sorprendernos para bien.
Tenía razón. El aterrizaje, el hotel, la billetera, y ahora esto. Perú estaba sistemáticamente desmantelando cada uno de mis prejuicios, pero siempre para reemplazarlos con algo mejor. Mientras caminábamos por Barranco, me di cuenta de que había dejado de mirar por encima del hombro. El hábito de buscar el peligro se había disuelto en la atmósfera de confianza y alegría. Miré mi reloj. Eran más de las 9 de la noche. En otro lugar, ya estaríamos corriendo de vuelta al hotel. Pero aquí, la noche nos invitaba a quedarnos. Vamos por un pisco sour, propuso Jessica, señalando un bar con música en vivo. Sonreí y asentí. Esa noche, en Barranco, entendí algo fundamental. La verdadera riqueza no son los edificios ostentosos ni las cuentas bancarias abultadas. La verdadera riqueza es poder caminar por la noche sintiéndote seguro. Es la confianza en el otro. Es una sociedad que se cuida a sí misma. Esa convicción se solidificaría de manera definitiva al día siguiente, en el lugar más mundano e inesperado de todos, el baño de un centro comercial, que me daría la última y más grande sorpresa de mi viaje. La noche en Barranco nos había llenado de una energía positiva que nunca imaginamos. Al día siguiente, antes de nuestro vuelo de regreso, decidimos hacer unas últimas compras en un moderno centro comercial, el Jockey Plaza. El tiempo era limitado, y en un momento, ambas sentimos la misma necesidad, ir al baño. Para mí, ese era el último bastión de mis prejuicios. A pesar de todo lo bueno que había visto, los baños públicos de estaciones y lugares concurridos seguían siendo mi talón de Aquiles. En mi mente, eran sinónimo de suciedad, mal olor, falta de papel. La antítesis de la civilización. Tenía miedo de que esa última experiencia arruinara la imagen casi perfecta que me había formado de Perú. Tenemos que ir, no hay de otra, dijo Jessica, notando mi vacilación. Pero no quiero que esto arruine el recuerdo. Yo tampoco, admití. Con el corazón en un puño, nos dirigimos a los servicios higiénicos. Abrí la puerta, preparándome para lo peor. Y me quedé boquiabierta. No puede ser, susurré. El lugar era lo opuesto a todo lo que había imaginado. El suelo de baldosas blancas brillaba, sin una sola mancha. Los inodoros y lavabos estaban pulcros, como si acabaran de ser instalados. Cada cubículo tenía papel higiénico de sobra e incluso un sistema de limpieza automático. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Al fondo, había una gran área de tocador con espejos iluminados, un carrón perfectamente equipado con dispensadores de jabón, toallas de papel y secadores de manos. Era como el baño de un hotel de 5 estrellas. Jessica se paró frente al espejo, casi riendo. ¿Cuántas veces más nos va a humillar este país, Sarah? ¿Cuántas veces más va a demostrar que estábamos equivocadas? Su comentario me hizo sonreír. Tenía toda la razón. El aeropuerto, el hotel, la gente, la seguridad nocturna. Y ahora, hasta un baño público. Perú había destrozado cada uno de mis prejuicios, uno por uno, pero cada derrota se sentía como una victoria, como una lección de humildad. Me lavé las manos, sintiendo el agua tibia que salía automáticamente del grifo. Y en ese simple acto, todo encajó. La verdadera riqueza no está en los edificios deslumbrantes ni en los centros comerciales de lujo. Está en el cuidado de los detalles. En la empatía que se manifiesta hasta en el rincón más humilde de un lugar público. Es la suma de esos pequeños gestos lo que construye una sociedad basada en el respeto, la confianza y la seguridad. Ese era el verdadero tesoro de esta nación. Al salir del baño, un anuncio por los altavoces nos recordó que era hora de volver al aeropuerto. Caminamos hacia la salida en silencio, pero era un silencio lleno de entendimiento. En la calle, la gente esperaba el autobús en una fila ordenada, sin empujarse. Hasta el último segundo, el orden y la calma estaban presentes. Sentada en el taxi de vuelta al aeropuerto, mirando por la ventana las calles de Lima, hablé con mi yo del pasado. Aquella Seba que había dicho con desdén Perú no puede ser un país rico y civilizado. Qué arrogante y equivocada estaba. La riqueza no es el poder económico ni la arquitectura extravagante. Es la generosidad arraigada en el corazón de la gente. Es la inteligencia social para mantener el orden. Es la sensación de seguridad que emana de una comunidad. Eso es la verdadera riqueza. Y Perú, este país que yo había subestimado, era la encarnación de ella. Al abordar el avión de regreso, sentí un orgullo que no era mío, pero que compartía.
La riqueza espiritual del pueblo peruano es algo que el mundo entero debería admirar. Y ahora, mientras les cuento esta historia, no queda en mí ni una pizca de aquel viejo prejuicio. Solo una inmensa gratitud por haberme encontrado con este país, por haberme enseñado una lección que jamás olvidaré. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es la riqueza para ustedes? Por favor, déjenme su respuesta en los comentarios. Cuando volví a sentarme en un asiento de avión en el aeropuerto Jorge Chávez, lista para partir, mi espíritu era completamente diferente al de mi llegada. Hacía apenas unas decenas de horas, había aterrizado en esta misma pista convencida de que Perú era un lugar sin valor. Ahora, mi corazón albergaba un tesoro cálido y sólido. Mirando las luces de la pista a través de la ventanilla, reviví cada momento de mi corta pero transformadora estancia. El personal del aeropuerto, moviéndose con una calma heroica para salvar vidas. Javier, en el hotel, ofreciéndonos una taza de mate de coca que era más que una bebida, era un abrazo. La gente en las calles, respetando los espacios, mostrando una consideración mutua que yo creía perdida. La majestuosa vista del Pacífico desde el malecón, una prueba de que la naturaleza y la civilización pueden coexistir en armonía. El niño que devolvió la billetera, un acto que me devolvió la fe en la humanidad, y una sociedad que lo considera normal. La vibrante seguridad de Barranco por la noche, y los policías que eran protectores, no intimidantes. Y finalmente, la impecable limpieza de un baño público, el último bastión de mi ignorancia, reducido a cenizas. Comprendí que todos esos momentos estaban conectados por un hilo invisible. ¿Qué es la riqueza? Yo siempre había creído que se medía en poder económico, en la opulencia visible. Los rascacielos de Dubái, los hoteles de lujo, los resorts opulentos. Para mí, eso era la riqueza de la que un país podía enorgullecerse. Pero la riqueza que encontré en Perú era de otra naturaleza. Vivía y respiraba en la vida cotidiana de su gente. No era una limpieza para impresionar al turista, sino un cuidado por el prójimo. No eran reglas para ostentar poder, sino para mantener un orden que beneficia a todos. No era una inteligencia para el beneficio propio, sino para pensar en el colectivo. Es la profunda infiltración de estos valores en la sociedad lo que hace de Perú un país extraordinariamente seguro y acogedor. Vi mi reflejo en la ventanilla del avión. Ya no estaba la expresión fría y cínica de antes. En su lugar, había una suave sonrisa. Era como si las nubes que siempre habían cubierto mi corazón se hubieran disipado de golpe. Con el empuje del despegue, el avión se elevó hacia el cielo nocturno. Abajo, las luces de Lima se extendían como una constelación en la tierra, ordenadas y brillantes. Se encogieron hasta convertirse en un punto de luz, que parecía decirme, vuelve pronto. Perú es inmensamente rico. Lo susurré para mis adentros. Y su riqueza no se puede comprar con oro ni con petróleo. Nace de la honestidad, la calidez y el orden que habitan en el alma de su gente. Esa es la verdadera riqueza. El orgullo del Perú. Y ahora, quiero preguntarles a todos ustedes, para ti, ¿qué es la riqueza? La respuesta que encontré en este viaje inesperado es una. La riqueza reside en el corazón con el que nos respetamos y nos cuidamos los unos a los otros.